Ay, disculpen, es un poco afónico. ¿Qué es Salud para Todos? Esta será presentada por Carlos Ariel Noriega Baella, quien es actualmente el vicepresidente de Sociemur. Ha sido el LPO de su sociedad del 2020. Es entrenador TNT, PHLT, es AMOC y facilitador actualmente, y es creador de contenidos en medstudents.p. Como sabrán, este día conmemorativo se festeja desde 1950 y bueno, la salud es un derecho, pero no todos tenemos acceso de la misma forma a él y espero que lo disfruten mucho. Les dejo con el ponente. Ok, muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a prender mi cámara. No soy mucho de utilizar Google Meet, pero vamos a adaptarnos, ¿ok? Buenas noches, chicos, chicas. Bueno, el día de hoy me han invitado para dar una ponencia para hablar sobre el Día Mundial de la Salud. Unas cuantas cosas que debemos saber, ¿no? Sobre la salud, cómo es que se maneja a nivel peruano, cuál es la importancia de conocer sobre el manejo de la salud a nivel de Perú, a nivel de sistemas de salud, y obviamente cuáles son nuestras normativas que manejamos hoy en día, ¿ok? Así que voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Carlos Noriega, soy actualmente estudiante del quinto año en la Universidad Ricardo Palma, soy vicepresidente de SOSEMUR, he sido LPO también de mi asociación local, y soy creador de contenido en MedStudents.p. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar hablando un poco del contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar primero, obviamente, de la definición de salud, cómo ha ido esta evolucionando a lo largo del tiempo hasta el concepto que manejamos hoy en día, planteada por la OMS. Hay que hablar un poco también de la salud y cómo es que lo ha enfocado la ONU. Recuerden que la OMS también es parte de la ONU. Vamos a hablar de atención primaria de salud, salud pública y salud global, cobertura universal de salud, determinantes sociales de la salud, obviamente hablar de nuestro sistema de salud, nuestro sistema de aseguramiento y aspectos legales que tenemos que conocer sí o sí. ¿Okay? Se van a dar cuenta que hay tópicos un poco extensos, sin embargo, esto no es una clase, no vamos a tratar de enfocarnos 100% a cada uno, solamente va a ser una pincelada, ¿ok? Para que puedan conocer ciertos conceptos. Entonces, muchos de ustedes quizás ya habrán escuchado esta definición, que la salud pues, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿no es cierto? Este concepto fue planteado por la OMS, ¿por qué? Porque antes se manejaban varias definiciones, era un poco escéptico. Cada corriente médica tenía pues su propia definición, ¿no? Acordémonos que una de las primeras definiciones fue planteada por el mismo Hipócrates, que decía pues que el cuerpo humano era una máquina perfecta, que cada sistema era como por decirlo así, un engranaje, un engrane, ¿no? Y el conjunto de todos estos engranajes hacían funcionar esta máquina. Y la enfermedad era el error de uno de estos engranajes. Eso era la definición de salud de antes, el cuerpo humano como máquina perfecta que funcionaba correctamente. Con el pasar del tiempo, pues nos hemos dado cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque primero estaba solamente centrado en la parte física. Hoy en día, pues quieran o no, sabemos que la parte física no lo es todo. Sabemos que la parte mental es igual de importante que la parte física. Sabemos que la parte mental puede desencadenar síntomas somáticos, o sea, síntomas físicos. Sabemos que la salud social, el ambiente donde vives, cómo vives, afecta tu salud. Eso es lo que sabemos hoy en día. Es por eso que mucho se incide en estos pues, últimos años de cuida tu salud mental, ten un buen saneamiento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si es que tu cuerpo está bien, puede aparentar que tiene salud física, pero no tiene salud. Ejemplo, acá nomás, bueno, yo soy de la ciudad de Lima, acá nomás, ¿qué es lo que está pasando ahora por el COVID? ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Bueno, uno de los factores de riesgo, el hacinamiento. Aquí en las zonas de Lima, pues tenemos distritos donde hay un montón de hacinamiento, distritos como San Juan del Urigancho, distritos como Breña, que tienen una densidad poblacional de 2.1. Entonces, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque quieran o no, no solamente va a ser foco de contagio para COVID, sino para otras enfermedades. Coincidentemente, uno de los lugares con más densidad geográfica dentro de la ciudad de Lima es una zona llamada el Cerro San Cosme. Coincidentemente,
es una de las zonas de mayor cantidad de casos de tuberculosis. Entonces, la parte social es igual de importante. No solo es el ambiente donde vives, sino cómo vives, a qué religión perteneces, cuáles son tus hábitos alimenticios. Todo eso tiene que ver, y es más, esta parte la vamos a ver más adelante en los llamados determinantes sociales de la salud, ¿ok? Entonces quédense con esto, esta es una de las definiciones más completas, si bien es cierto le faltan algunas cosas y se han estado viendo estas, pues, intenciones de modificar la definición de la salud, eso se vio en la última Asamblea Mundial de la Salud en la WHA, la World Health Assembly, que fue el año pasado, ¿no? Se hablaron un poco sobre la definición, plantearon aumentar algunas cosas, ¿no? Como la parte de salud, varios elemental, salud, ya, perdón, salud espiritual. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que aún hay países que siguen, pues, creyendo en esta parte religiosa. Si bien es cierto, por ejemplo, el caso de Perú, somos un país políticamente laico, pero sabemos que en la práctica no es así, ¿no? Hay países que, pues, netamente ya se declaran como países religiosos, ¿no? Por ejemplo, el país de Irán es declarado un país islamista, ¿ok? Y en base a esto también se plantea aumentar esta parte de la definición de salud, ¿ok? Así no creas en nada, pues también es parte de la definición de salud, pero esta es la que manejamos hasta el día de hoy. Quizás en los siguientes años, en las siguientes asambleas, se pueda modificar o no este concepto que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que plantea la ONU en general? Acuérdense que la OMS es la rama de la Organización de las Naciones Unidas encargada para la salud. Pero acordémonos que por allá en el año 2015, la ONU se reunió pues, en su asamblea, que siempre tienen la Asamblea de las Naciones, para ver el avance de los antiguos objetivos del milenio, esos que se plantearon en el año 2000. Eran pues unos objetivos que, pues si bien es cierto, cualquiera que lo lee hoy en día saben que no eran muy realistas, que digamos, saben que no era pues de un fácil acceso, se plantearon cosas más específicas. A esto más específico se le llamó como los SDGs, Sustainable Development Goals, o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se plantearon 17. Como pueden ver, aquí están todos, o también la llamada Agenda 2030. ¿Por qué? Porque se plantearon para cumplirlo desde el año 2015 hasta el año 2030. Por eso se llama Agenda 2030. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por el sector salud, no crean que pues solo nos vamos a enfocar en uno. Hoy en día sabemos que la salud pues no solamente es una parte curativa, ¿no? Si bien es cierto, nuestro principal objetivo y con el cual nosotros trabajamos, y la OMS trabaja, es el objetivo número 3, salud y bienestar. Sin embargo, también trabajamos con otros, por ejemplo, hambre cero. ¿Por qué hambre cero? ¿Qué enfermedades son consecuencias de pues, una mala alimentación? Tienen las anemias, tienen las avitaminosis, otro tipo de desnutriciones. Agua limpia y saneamiento también. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos un buen acceso a pues, agua? Eso lo vamos a ver en determinantes sociales de la salud. Acción por el clima, todo en realidad se complementa. Pero si hablamos de específicamente uno en el cual nosotros como médicos, como futuro personal de salud, debemos trabajar sí o sí, es salud y bienestar. Cada objetivo tiene sus propias metas. ¿Ok? Esta es una parte reducida, obviamente es un poco más amplio, cada objetivo tiene las suyas, pero si hablamos de las específicas de salud y bienestar, pues vamos a tener que primero, la primerita de todas, la que aparece como 3.1, es reducir la mortalidad materna. ¿Ok? Aquí tienen que ver muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la muerte, pues, por, por partos, se me fue el nombre ahorita, perdón, por preeclampsia, por ejemplo, muertes asociadas a infecciones, muertes asociadas pues con el aborto, también aquí tiene que ver con el aborto, acuérdense que también es una de las causas de mortalidad materna, entre otros. Luego, poner fin a muertes evitables en niños recién nacidos y menores de 5 años. ¿Cuál es por ejemplo, cuál es la principal causa
una gastroenteritis aguda en un niño recién nacido. Un rotavirus, ¿no es cierto? Los rotavirus, pues, son, para la redundancia, virus que están presentes en el ambiente hospitalario. Entonces, se busca evitar que esos niños mueran, porque esta gastroenteritis por un rotavirus, si no es tratada a tiempo, puede ocasionar la muerte del niño. Puede ocasionar, pues, otro tipo de problemas que se pueden prevenir incluso desde antes del parto. Acuérdense que hoy en día la medicina está tan avanzada que podemos descubrir, pues, el sexo biológico del producto antes de que nazca, podemos saber si es que tiene algún tipo de problema genético mediante una amniocentesis, sí. Podemos descubrir, pues, también qué tipo de enfermedad genética va a tener, entonces es muy avanzada ya lo que tenemos hoy en día y se pueden trabajar en estas cosas. Tercero, perdón, poner fin a epidemias y atender enfermedades tropicales desatendidas. Dentro de ellas aparece nuestro principal problema dentro de Perú, la tuberculosis. Muy aparte del COVID, somos el segundo país en Latinoamérica con mayor cantidad de tuberculosis, solamente por después de Haití. Somos el primer país en Latinoamérica pues con mayor cantidad de tuberculosis MDR. Somos el primer país en Latinoamérica con la mayor cantidad de casos de XDR. Somos el primer país en Latinoamérica en caso de tuberculosis XDR que se está utilizando bradivilina y adaquilina. Quienes no sepan qué son, estos son los últimos fármacos que se deberían usar, porque son tóxicos, pero funcionan. Y es más, se están reportando casos resistentes a estos fármacos, que ya son la última, pues, el último tope. Entonces, por ese lado también tenemos que verlo. Endemias de Perú, la parte de Arequipa, la famosa enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Infectado, transmitido por un insectito que le llamamos la chirimacha o el Triatoma infestans, que pues en sus heces se deposita el Trypanosoma cruzi, el vector de esa enfermedad. El dengue, enfermedades tropicales. Aquí pues hubo una epidemia en la zona norte de Perú hace unos años. Acuérdense el fenómeno del niño costero, leptospira también. Entonces, disminuir esta cantidad de casos que nosotros, como un país tropical y multi o biodiverso, pues tenemos las cantidades, ¿no es cierto? En la selva tenemos sus propias enfermedades, aquí en la costa también, en la sierra también, y hay que luchar contra esto. Luego, prevención de abuso de sustancias. No es novedad y no es secreto para muchos que hoy en día sabemos que el abuso de sustancias es uno de los más grandes problemas de salud pública. ¿Cierto? Adicciones a los opioides, como por ejemplo la heroína, algunos pacientes que pues, después de recibir morfina se convierten en adictos, adicciones a las benzodiazepinas. Entonces, esos fármacos que generan adicciones también hay que aprender a medir su uso, ¿ah? Porque eso también es parte. Luego, reducción de muertes por accidentes de tránsito. Muchos de ustedes pensarán, oye, ¿qué tiene que ver un estudiante de medicina con los accidentes de tránsito? Es un problema. Y si ustedes buscan en las prioridades de investigación del Instituto Nacional de Salud del año 2019 al año 2023, se van a dar cuenta que una de las prioridades es seguridad vial y accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque es una de las causas también frecuentes aquí de Perú. No han visto, por ejemplo, hace unos días en la ciudad de Lima, saliendo para la carretera central, el incendio o la explosión de un camión cisterna. Por ahí, accidente de carro, atropellos, choques, se volteó el camión al abismo, accidentes de tránsito. Garantizar acceso universal de salud y lograr la cobertura universal de salud. Esto se puede unir. ¿Por qué? Porque justamente en la charla del día de hoy vamos a ver lo que es la cobertura universal de salud y el aseguramiento universal. ¿Ok? Les doy un adelanto. La idea de la cobertura universal de salud es no solamente hacer que todas las personas entren al sistema de salud, es darles un sistema de calidad. ¿Ok? Eso lo vamos a hablar más adelante. Aumentar los financiamientos en salud. Eso es algo que quizás aquí en Perú ha ido en decadencia. ¿Por qué? Porque en los últimos años, ¿qué es lo que ha pasado? Nuestro gasto público en salud ha ido disminuyendo. Pasamos de tener un 18% a un 14% del PBI. Estas cosas de economía y salud deben saberlas, ¿no? El PBI es el Producto Bruto Interno.
El gasto público en salud es aquel gasto que aprueba el Congreso para darle al Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud disponga qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? En Perú ha ido disminuyendo este gasto en salud público. ¿Qué? ¿Y cuál es el resultado? Ahora lo estamos viendo. Tenemos la suficiente cantidad de camas para atender a todos los pacientes COVID. Tenemos la suficiente cantidad de especialistas. Tenemos los materiales necesarios. Ahí su respuesta. No. ¿Qué es lo que han hecho? Han cogido dinero de otros fondos para darlo al sector salud, cuando mejor hubiera sido invertir desde antes, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que pasan aquí en Perú y apoyar actividades en investigación. Chicos, esto ténganlo muy en cuenta. Como estudiantes de pregrado deben investigar. Ustedes son parte de una sociedad, una asociación que también vela por la investigación. Yo, pues, quizás no sea el más adecuado para hablarlo, solamente tengo una publicación, pero hay personas que tienen más, y eso se ve en el futuro. ¿Por qué? Quieran o no, eso va a repercutir en su currículum. No solo eso, están aportando a la medicina, están aportando al conocimiento. La importancia, miren hoy en día, ¿cómo es que sabemos que la ivermectina no sirve? Porque un estudio publicado por el IETSI de salud, pues nos dijo que la ivermectina no tiene ningún tipo de significancia. Y es más, sabemos ahora que la hidroxicloroquina asociada con la citromicina es causa de muerte y agravamiento en pacientes COVID. ¿Cómo lo sabemos? Por la investigación. Entonces, eso es algo muy interesante y que todos nosotros debemos hacer como estudiantes de pregrado. Y parte también de lo que hizo la OMS y la ONU fue que por allá en los años 1970, más exactos en el 78, llamaron a una reunión especial, a una conferencia. Esta conferencia pues se le llamó la Conferencia en los Cuidados Primarios de la Salud, más conocida como Declaración de Almata, porque esa fue la declaración que firmaron. Esta conferencia pues fueron varios representantes de cada país, varios exponentes y pues magísters o personas duchas en lo que es la salud pública, y en ese entonces no se conocía el término de atención primaria y salud, para discutir qué era lo que se iba a aplicar en el mundo en los siguientes años. Ahí nació un concepto, el concepto de la mal llamada atención primaria de salud, ¿no? Porque en realidad si ustedes lo traducen es cuidados primarios de la salud, no atención primaria. Primary health care no significa atención primaria de la salud. Eso es un mistranslation, ¿ok? Pero bueno, lo llamamos así. ¿Cuáles eran los tópicos que hablaba de esta pues famosa atención primaria de salud? La primera, un cuidado esencial, cuidado de la salud esencial, enfocado en la evidencia. Esto siempre, chicos, enfocado en la evidencia. Aceptado socialmente, trabajar en conjunto. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver que en el punto 4, participación con las comunidades, es muy importante en todo tipo de población. Cuando ustedes se vayan a hacer sus serums, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar, pues, comunidades que siguen creyendo en los chamanes. Y tú no porque eres cara bonita, porque eres médico, has estudiado, no vas a decir, oye, yo soy médico, eres un chamán, no le hagas caso, hazme caso a mí. Obviamente te van a mirar con cara rara y nunca vas a recibir pacientes en todo tu salud. Tienes que saber trabajar con la comunidad. Tienes que ser aceptados por ellos. ¿Cómo? Quizás trabajando con los actores comunitarios, con los agentes comunitarios. Lo vamos a ver más adelante. Segundo, tener servicios que sean pues alcanzables, ¿no? Que sean pagados y que nosotros tenemos que saber que podemos pagarlos. Tener acceso a una buena tecnología. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido, por ejemplo, como lo que está pasando hoy en día en países africanos, o sin irnos tan lejos, en países aquí como Haití, que no tienen los insumos para realizar pruebas moleculares, que tienen que exportar sus pruebas a otros países para que lo hagan? Estaríamos en crisis, ¿no? Esas, pues, esas máquinas donde se hace la prueba de PCR, ¿no? La reacción en cadena polimerasa, no me acuerdo muy bien el nombre, pero son caros. Y cada país debería tenerlo, ¿no? Aquí en el Perú tenemos en varios lugares, tenemos en el INS, tenemos en los mismos hospitales también. Eso es parte de lo que hablaba la atención primaria de salud. Eso es por ese lado.
hablando de la parte hospitalaria, porque acuérdense que la atención primaria de salud es algo muy amplio. Luego, ¿qué más? Integrar todos los sistemas de salud. Esto fue lo que habló hace unos meses Martín Vizcarra, un expresidente. Qué bonito sería tener un solo sistema de salud en todo el Perú, ¿no? Que quizás tú te vayas al hospital, no sé, pues a un hospital de salud, tengas tu historia clínica y luego pues te vayas a un MINSA y sea la misma historia clínica. No tengan que volver a hacerte otra. Qué bonito sería, ¿no? Cosa que pasa en Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un sistema unificado, cosa que pasa en Ecuador. Ecuador también tiene un sistema unificado. Que en Perú no, aquí tenemos un sistema fragmentado en cuatro. Luego, integración, pues con la parte económica. Y esto también es importante, ¿por qué? Vamos a ver que una también de los factores o de las bases de la cobertura universal de salud junto con la atención primaria de salud es el factor económico. Como dice la canción, no se puede vivir del amor, no se puede vivir de voluntades. Sí o sí tienes que tener un fondo económico y algo que pues, te respalde. Aquí en el Perú, ¿quiénes son los que aprueban el fondo económico, el gasto público en salud? El Congreso. El Congreso es el que decide qué porcentaje del PBI se va al sector salud. Luego, este Congreso le manda el dinero al Ministerio de Salud. El ministro de Salud o ministra de Salud, ¿qué es lo que hace? Divide este dinero en base a las necesidades de cada región y los envía a los gobernadores regionales. ¿Qué hacen los gobernadores regionales? Gastan el dinero a su conveniencia. ¿Qué fue lo que pasó hace poco, por ejemplo, por un mal conocimiento de esto? Por allá en Puno se dieron cuenta que el dinero que se había dado por parte del MINSA supuestamente para comprar incubadoras, se usó para dar bonos a trabajadores. ¿Y a quién se le fueron a echar la culpa? A la ministra de Salud de ese entonces. Yo les pregunto a ustedes, ¿era lo correcto? No. Lo correcto era ir con el gobernador regional, porque el gobernador regional es el que maneja el dinero para cada región. ¿Ok? Cosa diferente hubiera sido si el gobierno central hubiera dado los bonos, ahí sí se puede entender. Entonces, eso es lo que también nosotros debemos saber. Luego, dar servicios lo más cercano posible con las personas, y esto quizás es lo más importante. Acuérdense que la atención primaria de salud, a diferencia del primer nivel de atención, tengan esta gran diferencia, ¿eh? No es lo mismo atención primaria de salud con primer nivel de atención. El primer nivel de atención es la puerta de entrada de la persona al sistema de salud. ¿Okay? ¿Qué es lo que te dice la atención primaria de salud? Que estos centros estos centros primarios deben ser la entrada de cualquier persona. ¿Cómo es esto? Que también lo vamos a ver más adelante. Una persona no debería ir directamente a un hospital grande, primero debería ir a un centro chiquito, ¿no? Como los mal llamados postas. Y de la posta, recién ir derivado a un hospital grande. Eso es lo que debería pasar. Hoy en día, pues no pasa así, ¿no? Sabemos que no, la gente prefiere ir a un hospital grande, ¿no? Resultado, lo saturan, teniendo a una cuadra o 2 cuadras de su casa un centro de salud. Segundo, bueno, eso del quinto también lo mencioné. Y nos vamos a dar cuenta que esta definición de atención primaria de salud era muy arcaica. Esta fue la primera definición que apareció. Hoy en día no trabajamos con esta definición, porque a lo largo de los años fueron apareciendo conferencias llamadas las conferencias de desarrollo, que de hecho, no la tengo acá, así está ahí, que de hecho, pues las conferencias de desarrollo pasaron de una atención primaria, que es la que vemos abajo, a una atención primaria selectiva, algo más enfocado, algo más específico en lo cual nosotros podemos trabajar. Esto es lo que trabajamos hoy en día. Centrarnos primero en cosas específicas y no en grande, ¿no? Porque como dicen, si quieres lograr algo, tienes que ser lo más específico posible. ¿Okay? Esa es la gran diferencia con la definición de atención primaria en salud planteada en Alma Ata en los años 70 con la que trabajamos hoy en día. Hoy en día trabajamos con esto, atención primaria de salud selectiva, que se centra hoy en día en varias cosas. Una de ellas es el control del crecimiento del CRET, técnicas de rehidratación oral, antibiótica materna, inmunizaciones, etc. Y son cosas específicas, ¿no es cierto? Lo que hemos visto de atención primaria, pues, es un poco de general, algo muy soñador, algo que pues, se dieron cuenta
ellos mismos que no se podía cumplir a largo plazo. Pero hay que mencionar esto. Dos doctores, dos principales doctores que son eminencias, ambos en paz descansen, de la salud. El primerito de arriba, el doctor Raúl, el doctor Tejada. Muchos de acá lo conocerán, yo tuve la oportunidad de conocerlo en un taller que dictó acá en la ciudad de Lima. Es un genio, es declarado por la OMS héroe de la salud pública peruana. ¿Por qué? Porque él fue uno de los que estuvo en el MATA, fue una de las personas que trabajó en conjunto para llevar a cabo esto del ALMAT. Es por eso que aquí se le reconoce internacionalmente como el héroe de la salud pública. A él no lo deben olvidar. ¿Y quién está abajo? Muchos de ustedes lo conocerán, el médico loco de los Andes, el famoso doctor Butrón, Núñez Butrón, ¿no? El que planteó el richarismo. Es una historia muy interesante que a mí en realidad siempre me gusta contarlo. Dicen las crónicas que este doctor pues era gobernador regional de la ciudad de Puno. ¿Qué fue lo que pasó? El Ministerio de Salud le dio dinero para evitar que las personas se sigan enfermando. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo cancha de fútbol, organizó campeonatos, invirtió en agricultura, invirtió en ganadería. Cuando el gobierno central le recriminó, ¿por qué hiciste esto? Que yo te he dado para que pues inviertas en salud y has invertido construyendo cancha de fútbol, un montón de cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Años después, estas canchas de fútbol sirvieron para disminuir la cantidad de obesidad de las personas. Esta inversión en la ganadería, pues hizo que los ganados tuvieran una mejor calidad. Esta inversión en los cultivos hizo que la gente ya no solamente consumiera un tipo de cultivo, sino tuviera una alimentación más balanceada. Resultados, menos cantidad de hipertensión, disminución de cantidad de diabetes, disminución de cantidad de obesidad. Esto fue reconocido por el doctor Manuel Tejada, por el doctor Tejada, que lo llevó a él a la conferencia de Almata para que cuente su experiencia. Aquí es donde pues, se dan cuenta que verdaderamente la medicina preventiva es mucho o incluso tan importante como la medicina recuperativa. Y es algo que como nosotros, parte por ejemplo del comité de SCOF, lo trabajamos, evitar que la persona se enferme. Con actividades de prevención primaria, nuestras campañas o actividades que hacíamos antes. Entonces, he ahí la importancia. ¿Sí? Salud pública. ¿Qué será la salud pública? Pues hemos escuchado por ahí un montón de definiciones, ¿no? Quizás la salud pública es una herramienta que nos ayuda, pues, a prevenir enfermedades. Por ahí hemos escuchado es una herramienta que nos ayuda a promocionar la salud. Es un área de la medicina que hace campañas, pero la realidad es mucho más amplia. Primero, esto jamás se lo tienen que quitar de la cabeza porque es igual que toda la medicina. Es basada en la evidencia. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos que hacer actividades contra la tuberculosis? ¿Cómo sabemos que somos el primer país en tuberculosis MDR? Por la evidencia, la investigación. También es parte de la salud pública. Luego, se enfoca en las poblaciones más que en los individuos. ¿Cómo es esto? La salud recuperativa o la medicina clínica, como le llaman, ¿no? Se centra en curar a una sola persona, que es tu paciente, bueno, en este caso el usuario. La salud pública se centra en mejorar la salud de una población entera. Hoy en día, por la pandemia de COVID, este término de salud pública ha dado a relucir, ¿no? Y es más, es lo que debemos nosotros buscar. Si queremos buscar la salud de una población, debemos olvidarnos ya de una medicina clínica y centrarnos en una medicina pública, de una salud pública. ¿Qué es lo que han estado diciendo, no? Por ahí un candidato dijo, no voy a traer vacunas, voy a hacer que el privado las venda. Ya, pero hay que pensar, hay que ponernos a pensar. ¿Todos los peruanos tendrán la capacidad o estarán en la condición de pagar por una vacuna? La respuesta es no. No podemos darnos el lujo de pagar por una vacuna. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si queremos una mejora de la salud poblacional ahora por el COVID, hay que olvidarnos de si yo estoy bien,
no me importa lo demás. No, tenemos que buscar que todos estén bien. ¿Qué más? Justicia social y equidad. Hace unos años, ustedes lo pueden buscar en YouTube, se realizó un experimento donde una persona, perdón que lo diga así, pero en realidad así lo menciona el experimento social, una persona blanca de la costa, así, entró a un centro de salud. Y más tarde, una persona, pues, con rasgos andinos y la ropa sucia, entró al mismo hospital. La pregunta es, ¿a quién creen ustedes que atendieron mejor? A la persona blanca de la costa. Y esto debemos olvidarnos. Nosotros no debemos juzgar a las personas. Aún hoy en día hay médicos, hay personal de salud que priorizan sus creencias. Acuérdense de esto, los pacientes son pacientes, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. Por ahí he escuchado, ¿no? ¿Por qué los presos están en la segunda fase y yo que trabajo estoy en la tercera fase? Es parte de que nosotros no discriminamos lo que hayan hecho, nosotros no te discriminamos si eres, pues, si tienes una preferencia sexual diferente a la mía, yo no te discrimino si tienes una religión diferente a la mía, yo no te discrimino si tienes, si eres diferente género del mío, no, tu paciente es tu paciente y debes tratarlo igual a todos. Así esté, pues, sea alguien millonario, así esté tratando con una persona, pues, en extrema pobreza, a ti no te debe importar eso. Que tienen que tener muy en cuenta esto porque incluso hoy en día se está viendo. Luego, énfasis en la prevención más que en curar a las personas. ¿Cuántos de ustedes, y les voy a, y bueno, esto es una pregunta retórica para que se la respondan ustedes mismos, ¿cuántos de ustedes el año pasado han ido a hacerse su chequeo de salud física y un chequeo de salud mental? Probablemente menos del 5% haya ido. Probablemente. ¿Qué pasó con los demás? Si por aquí hay algún miembro de SCOF, ¿qué es lo que pasa? Que tanto pregonamos la parte de prevención y no han ido a hacer su chequeo preventivo. ¿Cuántos aquí tienen su cartilla de vacunación completa? No me refiero a la de recién nacido, ¿eh? Sino a la de adulto, que tenga su vacuna de hepatitis B, la DPT, la RS. ¿Cuántos aquí? O la de influenza también. Quizás menos del 50%. Entonces, debemos también ver esa parte de nosotros mismos. La salud pública, en pocas palabras, es una rama de la medicina que se encarga de velar por la salud comunitaria de una población, enfocándose en la prevención, promoción y protección de la salud. Eso es la salud pública. No es solamente hacer campañas, no es solamente hacer charlas. Y ojo, hay un término aquí que también tenemos que saber, que es la abogacía. Nosotros, como estudiantes de medicina, tenemos que buscar cambios. Les voy a poner ejemplo de mi universidad. En mi universidad había una pileta, justamente en el primer piso de mi facultad de medicina, había una pileta que cuando no lo usaban estaba llena de agua y el agua se empozaba, se ponía verde. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de estudiantes, ahí no me incluyo yo porque fue incluso antes que yo ingresara, un grupo de estudiantes se reunió con, pues, la encargada de la parte de salud pública de la universidad y le comentó, mira, esto es foco de contagio, ¿por qué? Porque aquí los mosquitos dejan sus huevos, puede generar focos de contagio de dengue. Estamos hablando de hongos que pueden crecer ahí, de amebas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta pileta para vacía. Solamente se usa para actos protocolares y de ahí se vacía completamente. ¿Cómo fue esto? Tuvo que hablar un doctor, tuvo que venir algún instituto nacional, no. Hicieron los mismos estudiantes de medicina. ¿Con qué? Con algo llamado abogacía. Y eso también es parte de la salud pública. Ustedes, como estudiantes de medicina, pueden hacer un cambio. Solamente tienen que saber cómo. Otro término que se ha estado utilizando recientemente es la salud global, mal confundida con la salud planetaria. Cuando yo digo salud global, muchos de ustedes pensarán, ah, ya, es la salud del planeta Tierra. Falso. A eso se le llama salud planetaria. La salud global es un enfoque que le damos a la medicina en el cual
velamos por problemas que aquejan a la humanidad, por eso he aquí el planetita, no por el concepto del planeta Tierra, sino por la parte de la humanidad, y que trabaja de forma interdisciplinaria. ¿Cómo es esto? Por ahí antes se escuchaba, ¿no? Tú no eres doctor, no puedes opinar sobre salud. Hoy en día sabemos que esto es falso. Hoy en día sabemos que hasta un arquitecto puede hacer salud. Sabemos que un ingeniero electrónico puede hacer salud. Sabemos que quizás un policía puede hacer salud. Esto se le llama salud global. Un enfoque interdisciplinario enfocado en un problema que aqueja a la humanidad. ¿Ok? Esto es la salud global y hay que saber diferenciarlo con la salud planetaria. La salud planetaria es la salud del medio ambiente, la salud del medio donde vives, de tu planeta. Eso es salud planetaria. Por ejemplo, ¿cómo es que quizás un arquitecto puede trabajar en la salud? Quizás construyendo, ayudando en el diseño de hospitales, quizás ayudando pues en la construcción de estructuras que ayuden a las personas a recubrirse del sol. La parte de la salud mental, pues, quizás buscando edificios, construir edificios que sean lo suficientemente pues cómodos para una población. También es parte de la salud. Entonces, esto es el enfoque de salud global. Dentro de la salud global hay un subenfoque que es llamado One Health o Una Salud, que toca puntos específicos y trabaja con tres tipos de especialistas: médicos, medicina humana, médicos veterinarios y agricultores o ingenieros agrónomos. ¿Okay? ¿Sobre qué trabajan? Lo más importante, resistencia antimicrobiana, seguido de otras enfermedades infecciosas, seguido de alimentos saludables. Esto es el enfoque de One Health, que es parte de la salud global. Entonces, ahí es como ya vamos a comenzar a entender por qué es que ahora ustedes van a ver que se forman comisiones de salud no solamente con médicos, quizás con otro tipo de especialidades, porque ahora se busca eso. Se busca tener diferentes puntos de vista para cumplir una meta. Si hablamos de los sistemas de salud, hay que hablar de 4 ejes principales: prestación de servicios, gobernanza, generación de recursos y financiamiento. ¿Okay? Primero, la prestación de servicios. ¿Por qué es importante un sistema de salud? Pues primero porque cuando tú vas a un hospital lo que buscas es que te den un servicio. ¿Y cuál es este servicio? Unos cuidados, ¿no es cierto? Segundo, generación de recursos. El sistema de salud debe buscar generar recursos. Uno de los recursos más importantes para un sistema de salud, para la redundancia, es la salud de una población. ¿Okay? Eso es un recurso no tangible. ¿Ok? La gobernanza, ¿por qué es importante? Al igual que muchas cosas, hay personas que pues lideran, personas que van a estar encargados de varias cosas. Dentro de Perú, pues existen varios tipos de sistemas de salud. En realidad, la cabeza, por así decirlo, del sistema de salud peruano es el MINSA, en teoría, que es el que se encarga, pero vamos a ver más adelante que también tiene que ver diversas cosas, ¿no? Y por último, el financiamiento. Esto es lo que les dije al inicio. Del amor no se vive. De buenas voluntades no se vive, no se trabaja de buenas voluntades. Hay que necesitar algo que nos respalde. ¿Con qué dinero construimos nuevos hospitales? ¿Con qué dinero construimos nuevos centros de salud? ¿Con qué dinero compramos nuevas vacunas? Entonces, he ahí estos 4 aspectos que son pilares de los sistemas de salud. ¿Y qué es un sistema de salud? Se preguntarán ustedes. Es un conjunto de instituciones, entes y acciones realizadas para salvaguardar la salud de una población. Eso es un sistema de salud. ¿Ok? Conjunto de entes, lugares y acciones realizadas para salvaguardar la salud de una población. Esta es la parte de la gobernanza y lo que le decía hace rato, ¿no? Antes trabajábamos en base al MAIS BFC, el modelo de atención integral de salud basado en la familia y la comunidad. Hoy en día trabajamos con el MSI, ¿cierto? El modelo de cuidado integral. ¿Qué era lo que te decía? Que esta persona
pues debía acercarse a su primer nivel de atención. ¿Cómo es esto? Tenía que ir a un centro de salud básico, a los llamados postas, y que de estas postas se refiera al paciente a un lugar más especializado, ¿no? Allá, no te puedo tratar aquí, te mando al hospital. ¿Estás sentado en el hospital? Allá, necesitas un cuidado más, pues, más especializado, te mando a los centros especializados, ¿no? Como por ejemplo el INEN, el IREN, el INCOR, etcétera. Entonces, eso era la idea. No que la persona vaya directamente al INCOR, no que la persona vaya directamente al INEN, no que la persona vaya directamente, por ejemplo, al hospital Rebagliati, ¿no? Que vaya primero a su centro de salud. Y que este primer nivel de atención se encargue de dos cosas. Primero, de la atención de la medicina clínica, obviamente. Segundo, de la salud pública. Y la acción intersectorial, trabajar en conjunto para mejorar la salud de la población. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gobernanza, que pues es la acción de gobernar, pues estaba a cargo de ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, si es el centro de salud, el director de un centro de salud; si es el hospital, el director de un hospital, o el jefe de un servicio, o el jefe de guardia, que iba a gestionar un montón de cosas que él tiene a su favor. Primero, obviamente, el recurso humano, ¿no? Médicos, enfermeras, técnicos, nutricionistas, etcétera. Segundo, la parte financiera, el dinero, tiene cierto monto a su cargo que va a mover para mejorar la atención al paciente. Segundo, buscar investigar. Cada hospital, cada centro de salud tiene su zona de investigación, tiene su departamento de investigación. Tienen que hacerlo. Por ejemplo, yo siempre lo digo así, yo soy amante de la oncología. Yo planeo especializarme en oncología. Aquí en Perú, la parte de salud, vayan a los hospitales de salud y se van a dar cuenta que absolutamente todos los servicios de oncología tienen un área de investigación que es aparte del hospital. ¿Por qué? Porque la oncología se tiene que estar investigando cada rato. ¿Okay? Lo mismo debe pasar con todos los sistemas, con todos los servicios y con el sistema de salud en general. No solamente la parte médica, sino la parte académica. ¿Cuántos de aquí ustedes tienen publicaciones científicas? ¿Cuántos de aquí ustedes tienen planeado publicar algo? Y ahí la diferencia. Y ahí es donde se ve la mejora del sistema de salud. ¿Ok? Y ahora hablemos de la cobertura universal de salud. Ya sabemos, ya hemos hablado antes que es parte del tercer objetivo de desarrollo sostenible, salud y bienestar. Pero en realidad, ¿qué es la cobertura universal de salud? Por ahí, en el año pues 2019, el presidente Martín Vizcarra lanzó un decreto de urgencia. Este decreto de urgencia se le llamó Decreto de la Cobertura Universal de Salud, donde decía que las personas, de cualquier persona en territorio peruano, debía acceder a un seguro de salud. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso era cobertura universal de salud? Pues la respuesta es no. Esto solamente era uno de los ejes, que es el aseguramiento. Una de las cosas que habla la cobertura universal de salud es eso, de que todas las personas tengan acceso a un sistema de salud. Pero la pregunta es, ok, le diste acceso a toda tu población a un sistema de salud. Caso del COVID, pongamos este ejemplo. En Lima somos 10 millones de peruanos. Si seguimos las estadísticas, un 85% de pacientes con COVID no va a necesitar hospitalización, no hay problema. Un 15% sí. 15% de 10 millones es 1.5 millones. Tenemos 1.5 millones de camas en Lima, siguiendo esta misma inferencia. 0.5% de los pacientes con COVID van a necesitar de UCI. Pregunta, ¿tenemos 500.000 camas? No llegamos ni a los 3.000 en todo el Perú. Entonces, no solamente es hacer que toda la población entre, sino es ofrecer un sistema sanitario que cubra a todas las personas, ofrecer recursos humanos suficientes. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos especialistas se gradúan por cada año?
No, no es casi nada, se gradúan solo 1000 especialistas, y eso, que estoy exagerando, de todas las especialidades. Tenemos la recomendación de médicos por la OMS. La OMS te dice que tiene que haber un médico por cada 10.000 personas. Aquí en Perú tenemos un médico por cada 20, por cada 50, aproximadamente, no me acuerdo muy bien el número, creo que era 50 o 60, pero no alcanzamos a la cuota. ¿Cuántos médicos intensivistas tenemos en Perú? Lo suficiente para ver a todas las camas UCI, ¿no? Es ahí el problema. Que está bien que queramos dar aseguramiento a todas las personas, eso está bien, pero también debemos tener la suficiente pues capacidad para abarcarlos a todos ellos. Porque no solamente es darles salud, sino es darles salud de calidad. Tener profesionales de calidad, tener profesionales que nosotros estemos en la certeza de, ya, esta es una persona que investiga, es una persona que trabaja muy bien, es una persona que todos sus pacientes lo aman. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Si tú en Estados Unidos no investigas, te despiden. Allá hay algo conocido como la cuota de investigación. Cuando tú trabajas en un hospital, ellos te dicen, tú tienes que cumplirme con tal cuota. Por ejemplo, esto porque yo estoy investigando, porque me estoy preparando para dar los exámenes del STEP. Yo estoy planteando trabajar en un hospital de Florida, porque tengo familia allá. Este hospital, el hospital de Florida, hospital acá, docente de Florida, te pide una cuota de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres, o sea, te contrataron, ya te, para contratarte, y eso es otra cosa, para contratarte tú tienes que cumplir cierto nivel de publicaciones. Tienes que tener tal cantidad de publicaciones por año. Ok, la cumpliste, te contratan, te dicen ya, quiero que me publiques 10 artículos por año en revistas Q1. Eso es lo que te dicen. ¿Cuántos médicos de aquí publican aquí en Perú? Tenemos incluso médicos que siguen recetando ivermectina, a pesar que la evidencia dice que no. Entonces pueden ver la gran diferencia entre los sistemas de salud. Lo tercero, la protección financiera. Hacer que las personas accedan al sistema de salud y no tengan esa queja que vemos, hoy, que vemos acá cada día, ¿no? No fui al hospital porque cuesta muy caro. No continué el tratamiento porque cuesta muy caro. Afortunadamente aquí en Perú pues tenemos ciertos sistemas de aseguramiento que lo vamos a ver más adelante que te cubren ciertas cosas, ¿no? Hay pues también enfermedades que te garantizan que el Estado te va a dar tratamiento gratuito, ¿no? Por ejemplo, el VIH, el Targa, el Estado te lo da gratis. Los DOTS, el tratamiento para tuberculosis, el Estado te lo da gratis. Entonces, esas son algunas cosas. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, el tratamiento para la diabetes, que es una enfermedad que pues genera mucho gasto per cápita al año por parte de, pues, del sistema de salud. ¿Las insulinas son gratis? No. ¿La glibenclamida será gratis? ¿O las sulfonamidas? No, no son gratis. ¿Qué pasa si un diabético no tiene dinero para comprarlos? Va a venir a cada rato a los hospitales con sus crisis hiperglucémicas, ¿no? Las dos más famosas, las agudas, cetocidosis diabéticas y tu estado hiperosmolar. Al fin y al cabo, el Estado va a gastar más en ellos que en vez de prevenirlo. ¿Ok? Eso también es parte de la protección financiera. Ahora también vamos a ver que aquí en el Perú pues tenemos diversos tipos de aseguramiento, tenemos diversos tipos de sistemas de salud. Otra cosa que también debemos saber como salud es los determinantes sociales de la salud. Este modelo es el modelo de la LONDE, ¿ok? Donde te dice que los tres ejes principales son las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Esas tres principales cosas son los ejes de los determinantes sociales de la salud. Vamos a partir del centro, cosas no modificables, ¿ok? Por ejemplo, la edad no es modificable. Tú no puedes retroceder tu edad ni puedes avanzarla a tu gusto. Segundo, el sexo. Y esto, por favor, tengan en cuenta que no me llamen misógino ni machista, no. Aquí cuando me refiero a sexo, me estoy refiriendo al sexo biológico. ¿Y esto por qué? Porque hay enfermedades que son más predispuestas en mujeres. Por ejemplo, te viene al hospital una mujer joven con trombosis, con abortos espontáneos. Ah, ya, mujer joven, ya con eso
piensas en un SAF, ¿no es cierto? Un síndrome antifosfolipídico. Te viene una mujer joven con una mancha roja en la cara en forma de alas de mariposa. Automáticamente piensas, mujer joven, alas de mariposa en la cara, lupus eritematoso. Te viene un hombre joven con dolor en la columna vertebral que tiene limitación de movimiento. Ah, ya, hombre joven, limitación de movimiento, dolor en la columna vertebral, espondilitis anquilosante. Te viene un adulto mayor de unos 65 años que después de orinar presenta gotitas. Ah, ya, persona adulta mayor, gotitas después de orinar, hiperplasia benigna de próstata. A eso me refiero en cuanto a sexo. ¿Ok? Luego, factores físicos, pues eso hoy en día sabemos que sí es modificable, y factores genéticos que obviamente no, ¿no? Una persona con síndrome de Down, haga lo que haga, siempre va a tener una trisomía en el cromosoma 23. Una persona con Cri-du-Cat siempre va a tener trisomía en el cromosoma 15, C15. Entonces, son cosas que, queramos o no, no las vamos a poder modificar. Luego, los factores físicos. Y esto hoy en día sabemos que mediante los estilos de vida se pueden sanar. Hace 10 años, ¿qué se enseñaba? Incluso se sigue enseñando hasta el día de hoy en las facultades de medicina. La diabetes no tiene cura. Si eres diabético vas a recibir insulina y medicación por toda tu vida. Hoy en día sabemos que no. Hoy en día sabemos que después de 6 meses de recibir una dieta hipocalórica, puede haber algo llamado regresión de la enfermedad. Diabéticos que después de seguir un buen estilo de vida, nunca más vuelven a usar una pastilla para el azúcar, nunca más vuelven a usar insulina. Eso hasta hace unos años se creía imposible. Hoy en día sabemos que es cierto y gracias a qué? A los estilos de vida. Y es más, hay una rama conocida como la medicina de los estilos de vida, que se encarga justamente de esto. Luego, ¿qué más? Las redes sociales y comunitarias. Nosotros debemos trabajar como médicos con la comunidad. Hay unas personas que se llaman agentes comunitarios. Los agentes comunitarios son personas X, de preferencia los líderes de una comunidad, con lo cual nosotros vamos a contactarnos y capacitarnos para saber qué hacer frente a ciertas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ahora por la cosa del COVID, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está capacitando a agentes comunitarios para que ayuden en la parte de prevención de la salud. Porque obviamente nosotros como médicos somos muy poquitos y trabajar con todos los 32 millones de peruanos es algo muy, pues, muy grande, es algo muy, muy soñador. Entonces, debemos trabajar con la comunidad. Y obviamente luego tenemos los otros factores, ¿no? Como la vivienda, obviamente el lugar donde vives tiene mucho que ver. Pongo el mismo caso de Arequipa, ¿no? Ustedes están en la zona sierra de Arequipa o en la zona sierra de Moquegua, específicamente en la parte rural. ¿Qué insecto predomina ahí? Obviamente el Triatoma infestas, ¿no? Te pica, perdón por el gallo, te pica, pone sus heces, te da tu Trypanosoma cruzi, tu enfermedad de Chagas. Aquí, en las zonas tropicales, guardas tu ropa, después de mucho tiempo, pues abres un armario, sacas un polo y ¡pah! Te picó una araña. ¿La ves? La famosa araña pata larga, la araña esquina, ¿no? La Latrodec de los Loxocel leta. Si no recibes tu suero antiloxoceles en 6 horas, estás muerto, ¿cierto? Vas al campo, haces tu picnic con tu enamorada, con tu enamorado. Están comiendo y sentiste que algo te picó. Ves al suelo una araña negra con la espalda, una cosita en forma de reloj de arena roja, ¿no? Tu viuda negra, o también conocida científicamente como la Latrodectus mactans, ¿no? Igual, si no recibes tratamiento en 6 horas, te mueres. Eso es parte del lugar donde vives. ¿Qué más? Desempleo, obviamente. Una persona que está desempleada, que no tiene dinero, no va a poder acceder a un buen sistema de salud. Una persona que no tiene el suficiente nivel de saneamiento o acceso a agua y desagüe, obviamente va a vivir en lugares, pues, altamente contaminados, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, ¿qué pasaba en la Edad Media? La gente hacía sus necesidades en un balde, salía por la ventana y lo tiraba a la calle. ¿Qué fue lo que pasó? Proliferaron las ratas son pues portadoras de pulgas, sabemos que la pulga más famosa de la rata es la Xenopsila chiopis, y esta pulga pues pica al humano. ¿Qué pasa con el humano? Te da tu peste negra.
sea tu peste bubónica. Eso fue lo que pasó. Incluso hoy en día se siguen reportando casos de peste bubónica, ¿eh? No crean que ya nos hemos librado. Hay casos, bueno, especialmente en la parte de África, casos aún de peste bubónica. Y en la parte del ébola también, la parte del cólera. El cólera se transmite pues por consumir alimentos contaminados con heces de humanos. El nivel educativo es importante también. ¿Cómo tú vas a comunicarte con una persona del sistema de salud que no habla español? Perdón, claro, que no habla español, que habla quechua. ¿Cómo te comunicas? Él tiene una diferente educación a la tuya. No por eso es menos culto que tú. ¿Qué más? La agricultura. ¿Qué comes? ¿Qué alimentos comes? Alimentos altos en grasas saturadas, insaturadas, alimentos con gran cantidad de conservantes, alimentos con pesticidas. Esto es parte de los determinantes sociales de la salud. ¿Ok? Esto ya es la parte, pues, un poco más esquematizada. Es lo mismo, ¿no? Como pueden ver, si hablamos, pues, de los determinantes sociales de la salud, aquí vamos a ver un montón de cosas, ¿no? Sexo, raza, educación, todo eso. En realidad no vamos a centrarnos mucho aquí, porque ya es parte de otra charla. ¿Y cómo hablamos de sistema de salud fortalecido? Ya hemos hablado de qué es un sistema de salud, ya hemos hablado de cómo trabaja un sistema de salud, pero si nosotros queremos buscar un sistema de salud fortalecido, debemos pues basarnos en tres principales cosas: la protección de la salud pública, protección de la salud individual y protección de los derechos. En cuanto a protección de la salud pública, todo centro de salud está obligado a hacer salud pública, y es más, cuando ustedes vayan a hacer sus serums, hay un bono que le van a dar si hacen actividades de salud pública. Se le llama justamente bono de salud pública. Si ustedes demuestran que en todo ese año que hicieron serums, hicieron actividades de salud pública, muy aparte del dinero, del pago que le van a dar un bono, el bono de la salud pública. La salud individual, bueno, eso está mal decirlo, ¿no? Los hospitales sí o sí tienen que trabajar con los pacientes. Y la protección de derechos. Aquí en Perú tenemos varias leyes, ¿okay? que rigen el derecho de las personas. Una de estas leyes, que es la ley del derecho del usuario de la salud, contempló la creación de una entidad que hoy en día conocemos como SUSalud, que rige los sistemas los cuatro sistemas de salud aquí en el Perú. ¿Okay? Este famoso SUSalud que todos los médicos le tienen miedo, ¿no? Y los pacientes dicen, atiéndeme bien o te voy a denunciar con SUSalud. Entonces, no debería pasar. Nosotros debemos atender a los pacientes bien porque sí, no porque tenemos miedo a que nos denuncien ante su salud. Entonces, conozcan, aquí en Perú tenemos un ente que protege los derechos del usuario. Y ojo, por si quieren saberlo legalmente, ya no se llaman pacientes, se llaman usuarios. ¿Ok? Eso por si lo saben. Legalmente ya no se llaman pacientes, se llaman usuarios. ¿Y cuáles son las funciones del sistema? Pues primero aquí están las cuatro cosas que hemos visto, ¿no? Financiamiento, la cobertura, los beneficios, pero todo esto va a buscar resultados. Y estos resultados vamos a tener dos tipos: intermedios y finales. Los intermedios, pues, va a ser todo el proceso que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia, la calidad, la transparencia y el acceso equitativo. Y los resultados finales es la mejora, la protección financiera y la capacidad de responder a las necesidades. ¿Es cierto? Hoy en día, pues, no tenemos la capacidad de responder ante la necesidad del COVID. Era algo que se veía venir. Nuestro sistema de salud está, como dirían vulgarmente o coloquialmente, hasta las caiguas. Para entender un poco de por qué estamos así, en realidad es una situación muy galimatías. Tenemos que, pues, entender un poco de lo que es la política, entender la economía, pero en realidad es una cosa muy amplia. Y si queremos buscar una mejora, el día domingo tienen que saber por quién votar. Y no me refiero al presidente, me refiero a quienes aprueban en qué se usa el dinero de salud, los congresistas. Espero yo, en verdad, que ya hayan revisado todas las planas congresales. Espero que sepan por qué congresistas van a votar. De preferencia, quien vele por la salud. No den cuenta eso. Porque el presidente, ok, toda la gente estaba enfocada en que Porqui, que Lavero, que Hernando de Soto, que el Partido Morado. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos se han puesto a pensar
verdaderamente quiénes son los que aprueban el presupuesto nacional, el Congreso, ¿cierto? Hoy en día, después de todo lo ocurrido en estos últimos meses, sabemos que el Congreso sí importa, importa mucho. Entonces tengan en cuenta eso. Voten por alguien que les ofrezca todo lo que hemos visto el día de hoy. Que les ofrezca servicios de salud de calidad, que ofrezca más inversión en salud, que ofrezca un acceso equitativo a la salud. ¿Ok? Nuestro sistema de salud peruano se divide en principalmente dos, público y privado. Pero en realidad es en cuatro. ¿Por qué? Porque el público se va a dividir a su vez en tres. ¿Ok? El MINSA, o Ministerio de Salud, que se va a encargar junto a los gobiernos regionales de pues, dar atención a las personas en pobreza y pobreza extrema, utilizando un seguro llamado el seguro SIS, el Seguro Integral de Salud, o Integrado en Salud. Luego tenemos a E-Salud, el Seguro del Trabajador, manejado por el Ministerio de Trabajo, que pues se encarga justamente de dar atención a las personas aseguradas, ¿no? Y por último, en el privado tenemos las Fuerzas Armadas y Policiales, el Hospital Central Policial, el Hospital Naval, de la Fuerza Aérea y el Hospital Militar, que se encarga de dar pues atención a los militares, a las Fuerzas Armadas y a sus familiares. Esos son los tres sistemas de salud públicos que tenemos. Y por parte privada, obviamente los privados, ¿no? Tenemos por ahí Oncosalud, tenemos la clínica Vendaño, clínica Good Hope, etcétera. Eso está enfocado a población general y población que pues puede pagar, ¿no es cierto? Entonces, esos son los cuatro sistemas de salud de Perú. Y trabajan con sistemas de aseguramiento. Entonces, primero hay que entender esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay que verlo más adelante. Hay que ver esto primero. ¿Qué pasó con la diapo? Eso lo vemos después, entonces. Se borró una diapo que tenía acá. Esto, por ejemplo, es un mapa de las YAFAS. Que no sepa qué son las YAFAS, son las instituciones administradoras de Fondo de Aseguramiento de Salud. Que en realidad las YAFAS pues, son el SIS, el Seguro de Salud, las entidades prestadoras de servicios de salud y las Fuerzas Armadas. La más frecuente, o el seguro más frecuente es el SIS, ¿ok? Con un 47.9% de la población. Es salud, 26.8%. Privados, 2.6%. Fuerzas Armadas, 1.6%. Y sin seguro, 22.4%. O sea, vean qué cantidad de población sin seguro había. Esto es para el 2019. Acuérdense que el decreto de urgencia del aseguramiento se lanzó ese mismo año. Entonces, para el 2021 ya debe ser menos la cantidad. La cantidad de asegurados, como pueden ver, es de aproximadamente un 77.6%, aproximadamente, si hablamos en general. Y esto sigue siendo lamentable, ¿no? En realidad debería ser la mayoría. Y es más, tenemos que dar gracias que en Perú tenemos varios tipos de sistemas de salud con diversos tipos de aseguramiento. Por parte de Estados Unidos es un poco más complicado. Yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es en realidad en lo que se basan muchos sistemas de salud. En Estados Unidos existen varios sistemas de salud, ¿no? Primero son para los... Hay uno que se llama... Ay, se me fue el nombre. El BSS, que son los... No, VHS, perdón, Veteran Health Services, o servicios de salud para veteranos de guerra. Tienen el servicio público y el servicio privado. Con el gobierno de Obama se planteó algo llamado el Obamacare, ¿no es cierto? Es muy parecido a lo que pasa con el salud, solo que no te lo quitan, tú mismo tienes que pagarlo. Es algo complicadillo, ¿ok? Pero aquí en Perú pues tenemos diversos tipos. Para ello hay que entender esto, que son tres regímenes: el régimen subsidiado, régimen semicontributivo y régimen contributivo. El régimen subsidiado es aquel que el Estado lo va a pagar todo, o sea, tú no tienes que gastar absolutamente nada, nada. ¿Cómo es esto? El más famoso es el SIS. Tú solo te inscribes y ya está. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes acceden al SIS? Antes eran las personas en pobreza y en extrema pobreza. Hoy en día, gracias a este decreto de urgencia, cualquier persona en territorio peruano que no cuente con seguro puede entrar, sea cual sea su condición económica. ¿Ok? Eso es lo que trabajamos hoy en día. Cualquier persona puede entrar.
y su cobertura es el PEAS. Ahorita vamos a ver qué significa PEAS. Luego tenemos el régimen semicontributivo, que por ejemplo tenemos los SISPYMES y SIS Independiente, que es como un tipo de aseguramiento, del cual, si bien es cierto, tú vas a pagar un monto, es un monto mínimo. Si tú vas a pagar un monto mínimo, ¿ok? Te va a dar PEAS y también te va a dar otra parte. Y por último tenemos el régimen contributivo, que es ya pues exactamente todo el dinero que vas a aportar. Acuérdate que por ley te deben, de tu trabajo te debe quitar un porcentaje para mandarlo a salud y así cuando tú necesites de acceder a este servicio, pues accedas, ¿no? Y el plan que te ofrece es el plan PEAS más algunos complementarios. Hablemos ya qué es el PEAS, todo eso. El PEAS es el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, que son 140 procedimientos. O sea, el PEAS te cubre de 140 cosas. Si tú quieres más, puedes abonar régimen semicontributivo por un plan complementario. O sea, tú PEAS, pero con algo más. Luego el plan específico. ¿Qué es lo que pasa? El plan específico, a diferencia del complementario y del PEAS, es un plan enfocado a tal cosa. Por ejemplo, un plan oncológico, un plan, pues, para trabajadores de cierto tipo de áreas. Eso se llama plan específico. Y por último tenemos el SSTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, son para trabajadores de riesgo, solamente para ellos. Quienes legalmente sean considerados como trabajadores de riesgo acceden a este seguro que te cubre 180 procedimientos. ¿Ok? ¿Y quiénes son considerados trabajadores de riesgo? Pues trabajadores mineros, de construcción, de salud, manufactura, etc. Ahí también vemos limpieza pública, ahí también vemos pues Fuerzas Armadas. Y sí, Fuerzas Armadas, porque acuérdense que las Fuerzas Armadas también tienen sus hospitales y tienen su propio plan de seguros. Uno de los planes de seguro más completos de todo el Perú, quieran o no, es el Saludpol. El seguro de la policía es uno de los regímenes más completos. Te ofrecen muchas cosas, te ofrecen muchos servicios y pues solamente tienes que ser policía, ¿no? Es uno de los planes más completos aquí en el Perú, por si les preguntan. ¿Ok? Y estos son pues los porcentajes nuevamente. El PEAS junto con el complementario son los que más cantidad de afiliados tienen, seguido de pues un PEAS perdón, para un plan específico. ¿Okay? Esta es la diferencia. El PEA como un complementario son los que más acceso van a tener. ¿Por qué? Por el salud. Y por el PEA normal y porque alguna gente paga además. Y esto es lo que les decía. La política de protección social en Perú. Esto se planteó gracias a una ley que era la ley de derechos y protección al usuario en los servicios de salud, que planteaba una entidad. Esta entidad se llama Su Salud. Su Salud va a supervisar, registrar, regular a dos cosas, las IAFAS y las IPRES. Las IAFAS ya sabemos qué es. Las IPRES son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entre ellas tenemos al MISA y gobiernos regionales de salud, sanidades y privados. ¿De qué se encarga su salud? Como digo, registrar, supervisar, regular, autorizar todo lo que hagan los sistemas de salud. Y si se dan cuenta, los ciudadanos están al medio. ¿Por qué? Porque su salud es un ente que se va a encargar de velar por los derechos de los ciudadanos frente a los sistemas de salud. ¿Ok? Es por eso que por ahí van a escuchar a pacientes histéricos que le van a decir, trátame bien porque te voy a denunciar con su salud. Eso, ¿no es cierto? No tienen por qué tener miedo. Si ustedes trabajan de acuerdo a protocolos y de acuerdo a la medicina basada en evidencia, no se van a preocupar de nada. Al menos aquí en Perú, pues, es un poco difícil que te denuncien. En Estados Unidos sí es muy frecuente que te denuncien. ¿Ok? Es por eso que incluso el Colegio Médico del Perú te ofrece abogados. ¿Ok? Tú pagas tu afiliación y ya con eso te incluye abogados. Así que tengan en cuenta eso. Y estos son los marcos legales. En Perú hay varias leyes que defienden la salud. La Ley General de Salud, obviamente, es la ley que pues habla sobre el Ministerio de Salud, de los sistemas de salud, Ley 26842. Luego tenemos la Ley de Salud Mental, que fue una de las últimas leyes sobre salud en promulgarse.
que pues de hecho en realidad no cuenta con un cuerpo, un marco de ley específico, pero se va trabajando pues poco a poco, la ley 30947. Luego tenemos la ley de seguridad y salud laboral o salud en el trabajo, la ley 29783, que pues habla de todo lo que es el aseguramiento del trabajo, habla de lo que trabaja el Ministerio de Trabajo con parte de salud, habla de la prevención que se debe hacer en la salud laboral. Tenemos la ley de prevención y control de tuberculosis en el Perú, ley 30287. Acuérdense que la tuberculosis es un problema muy... mi papá acaba de llegar, es la ley que se encarga de velar por los servicios de salud. En cuanto a la tuberculosis, aquí está incluido los dos, directo, observado y seguro, lo que se plantea con la tuberculosis. Luego tenemos la Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud, Ley 29344, que antes se trabajaba pues diciendo que quién podía acceder a cada seguro. Esta ley se ha ido modificando. La última modificación fue con el decreto de urgencia número 017-2019, el que les digo que promulgó Martín Vizcarra en el año 2019. Luego tenemos Ley de Derechos para Personas Usuarias de los Servicios de Salud, Ley 29414. Esta es la ley que les digo, que plantea o vio la necesidad de crear un ente de protección de derechos a las personas llamado Su Salud. Y por último, la Ley de Obligación de Atención a Emergencias, Ley 27604, que es la ley que se encarga de velar porque todas las personas puedan acceder a emergencia. ¿Qué dice esta ley? Y ojo, porque todos ustedes deben conocer sí o sí esta ley. Si bien es cierto, hay clínicas que son carísimas, hay hospitales de salud que pues obviamente atienden a las personas aseguradas, esta ley, la Ley de Obligación de Atención a Emergencias, te dice que si una persona tiene una emergencia debido a muerte, cualquier centro de salud está obligado a tratarlo de manera gratuita. ¿Ok? Si hay un accidentado, por ejemplo, en la puerta de una clínica, la clínica Good Hope, por ejemplo, y está asegurado de salud, el hospital de salud más cercano es el hospital Rebagliati, que está a unos 40 minutos. ¿Tú crees que ese paciente va a aguantar el traumatismo hasta llegar al Rebagliati? No. Esta ley dice que es la clínica Good Hope sí o sí debe atenderlo y debe estabilizarlo. Y una vez que se estabiliza, lo debe derivar al hospital. Y esta estabilización y este tratamiento no debe ser cobrado. Esta es la ley de atención a emergencias. ¿Ok? Y estas en general son las leyes que rigen a nuestro sistema sanitario. ¿Ok? Hay muchas cosas que hacer, sí. Hay muchas cosas que nosotros como estudiantes de medicina debemos ver y debemos luchar porque se hagan, sí. ¿Ok? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, chicos, en verdad, muchas gracias por su atención. Como se dan cuenta, nosotros como estudiantes de medicina tenemos mucho que hacer, tenemos muchas cosas que avanzar. Así que si tuvieran alguna duda, por favor, no duden en hacerla. Estoy aquí para responderla. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta, queja, sugerencia, declaración? Bueno, parece que no hay dudas. En el caso de que haya una duda, por favor, chicos, escríbanla en el chat o prendan sus micros. Creo que no hay dudas. Entonces, chicos, voy a concluir esta charla diciéndoles que por favor infórmense sobre salud. No solamente es aprender medicina interna, no solamente es aprender cirugía, pediatría, ginecología, va mucho más allá de eso. Si quieren cambiar verdaderamente lo que está pasando hoy en día, investiguen y luchen por sus derechos. ¿Ok? Muchas gracias a todos y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Gracias por la ponencia, esperamos contar contigo para futuras ponencias. Y gracias a todos por participar. Recuerden llenar el post-test, tienen 20 minutos y el puntaje no les va a salir, sino que les va a llegar a sus correos. Recuerden que tienen que sacar 12 puntos por lo menos para poder recibir el certificado y haber estado en toda la ponencia. De nuevo, Listo, muchas gracias, Carlos. Y muchas síganlo gracias, en sus redes. cuídense, gracias, hasta luego.